Las campanas de Madrid, qué triste suena de mi pobre corazón, saben la pena. Ay, Angelita, qué puñalada me has asestado. ¿Quién me dijera que tu cariño me traicionara? Con la bonita... La adolescencia y poco más en la zona del Langreo, y luego ya él se marchó. Estaba casado con Carmen Collado, estrenó Yerma junto a la Margarita Sirgu, pero hizo más su carrera fuera, ¿no? Y luego le cogió el exilio, hizo películas con Buñuel. Estoy pensando, por ejemplo, seguro que tenéis en la cabeza El Ángel Exterminador, aquel personaje mayor de barba, de pelo canoso y de barba, que estaba tirado en un sofá, ese y Antonio, el que era del Langreo, ¿no? Pero no, Antonio Medio, en los años... Latidos de mi pecho son campanas. Queda demostrado en esta exposición que ha comisariado Antonio Ortiz y del que yo sé que Mati guarda celosamente un excelente archivo personal que ha dado origen y ha sido la causa de que se pudiera organizar hoy esta exposición. Ay, Angelita, qué puñalada me has asestado. ¿Quién me dijera que tu cariño me traicionara? Con lo bonita que tienes la cara, las campanas de Madrid, que